pueda seguir. Bueno, yo estoy encantado de presentar hoy a Luis Carlos Arboleda, una figura importante en la historia de las matemáticas en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana. Además es una intervención que teníamos programada hace algún tiempo y que hubo que retrasar, así que me alegro mucho de poder hacerlo hoy. Bueno, Luis Carlos es profesor emérito de la Universidad del Valle de Cali y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, en fin, un currículum de alto nivel, con trayectoria internacional. Habría muchas cosas que decir. Doctorado por París en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, creo que fue. Y una figura muy importante en cuanto al grupo de trabajo sobre temas de historia de la matemática y sobre educación matemática en Cali en particular y en Colombia y en Latinoamérica en general. Así que, como digo, pues es todo un placer y un honor poder presentarle hoy aquí para hablarnos de Mutis y la introducción del método analítico en Colombia en el siglo XVIII. Así que, Luis Carlos, cuando quieras, y bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Estoy muy satisfecho de participar en estas sesiones del seminario del Grupo Historia de las Matemáticas. Te agradezco a ti la invitación, a Luis Español, a Eduardo Dorrego. Justo esta charla tiene un antecedente que compartimos con Luis Español cuando fuimos al Cuarto Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática en Murcia. En noviembre del 2017, él presentó una muy bonita charla y exposición sobre patrimonio iberoamericano de matemáticas en la historia de las matemáticas y la educación matemáticas, y ahí entre los dos discutimos estas ideas. Yo allá en ese momento presenté una charla sobre diferentes momentos de enseñanza de la geometría cartesiana en Colombia en el siglo XVIII y XIX. Pues bien, aquí trataré de ahondar en esos puntos que fueron unas buenas ideas de conversación con Luis. Bueno, Mutis, José Celestino Mutis, pues no debo hablar mucho de él, simplemente algunos elementos introductorios de la charla. Es más conocido por sus actividades en la expedición botánica en la Nueva Granada, a partir del 1782-83, la famosa Flora de Mutis. Ha dado mucho que hablar. En el quinto centenario de América se presentó como uno de los episodios emblemáticos. En fin, pero tal vez no es tan bien conocido que antes de que él fuese nombrado finalmente por la corona como director de la expedición botánica en la Nueva Granada, 20 años antes, cuando llega a Colombia, 21, a la Nueva Granada en el 61, en el 62, en esos años siguientes, 60, 70, comienzos de los 80, él realiza una práctica científica muy original para la Nueva Granada en el segundo siglo de la Ilustración. En la segunda mitad del siglo de la Ilustración, una práctica científica en distintos ámbitos, en la matemática, en la física, en la astronomía, en la meteorología, en la medicina. Y por eso, pues, ha sido en Colombia reconocido como uno de los pioneros de introducción del pensamiento científico moderno en el país. A mí me interesa en esta charla de hoy sobre todo referirme a esa parte de la práctica matemática de Mutis en esos años 60 hasta 80 en la cátedra de matemáticas del Colegio del Rosario, ¿no? Ahí lo ven ustedes en ese óleo del 81, del 1801, 7 años antes de su muerte. Se ve en la mesa
el emblema de la cátedra, de catedrático y una serie de instrumentos pues que dan un panorama de lo que fue su vida hasta ese momento. Ya él había llegado en el 61, 1801, ya son 40 años, se había hecho sacerdote en la Nueva Granada y bueno, había acumulado una de las bibliotecas más importantes que deslumbró a Humboldt cuando llegó a la Nueva Granada. Habrá un momento para hablar de ello en esta charla. En fin, este que llega en el 61, este personaje, pues tiene una formación muy particular porque habiendo hecho estudios de medicina en Sevilla y en Cádiz en estos años de la llamada militarización de la ciencia borbónica, eh, venía a la América, América, sí con su proyecto de botánico, pero de todas maneras con unas competencias y una formación muy importante en distintos campos científicos, ¿no? Por el hecho de haber sido formado en ese momento, en Cádiz, sobre todo, un gran centro de promoción de las ciencias en ese momento, ¿no? En particular, había sido alumno de Virgili, de quien había podido formarse con el enfoque de la física experimental en la medicina, ¿no? También había participado como auditor libre, y esto está suficientemente, hay suficientes indicios, aunque no totalmente documentado hasta el momento, de su participación libre en las sesiones de la Asamblea Amistosa Literaria que había establecido Jorge Juan en Cádiz en 1755. Entonces ahí pues había podido conocer muy buena parte de la biblioteca que él trae a América en sus valijas como médico del virrey y que va luego a permitirle esa biblioteca junto con los libros que habían en la biblioteca de los jesuitas, luego Biblioteca Pública de Santa Fe, va a permitirle darse a una labor muy importante de lector perspicaz de obras en literatura científica en la Nueva Granada. Era un periodo, además de autoformación científica, él en la Nueva Granada, de manera que la Nueva Granada es un espacio de lectura de la nueva ciencia que complementaba lo que ya él había venido reconociendo en Cádiz a través de su formación como médico cirujano y a través de las relaciones con el seminario de Jorge Juan. No tengo por qué decir que pues, Cádiz era por esos años el más importante centro de difusión y apropiación del conocimiento científico moderno en Ay, Iberoamérica. ahora. ¿Aló? Oh, qué ¿Aló? desastre. A ver. Hola. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Ahora sí. A ver si te escuchamos. Continúa, Luis Carlos. Es que está entrando gente que ahora por fin están consiguiendo entrar. Pero Estábamos ¿me en han otro. escuchado hasta ahora lo que he hablado, no? No, Me temo Pues que el no, tiempo no, lleva. estábamos pero en otro chat. no hay más Caray, remedio que continuar. Os voy a pedir que cortemos los micros, por favor. Sí, sí. qué pena. Bueno, pues lo que venía diciendo es destacando la importante formación científica que Mutis trajo de Cádiz y que la complementó con la lectura de la biblioteca que trajo desde entonces y junto con las obras que ya existían en la biblioteca expropiada a los jesuitas en Santa Fe de Bogotá. Quería destacar en todo caso que esa gran biblioteca que reconoció Humboldt como una de las más grandes que él había visto, las más importantes que él había visto en América en 1801, en su viaje, es el producto de una digamos,
cultura bibliográfica que traía Mutis, y también de unas relaciones personales con libreros de Cádiz y disponibilidad de recursos pues que le daban sus negocios de la quina para ir haciéndose esa biblioteca tan enorme que logró acumular. Bueno, entonces vamos a hablar de esa práctica matemática de Mutis como lector de Descartes y Newton y de otros autores, en particular de Wiles, en la cátedra entre 1762, año de su creación, y los años 1780, en los cuales él ya tiene que dejar de lado la cátedra por su vinculación con la expedición botánica y otros negocios de minería. Esta práctica estaba centrada en la enseñanza del método analítico, que es lo que voy a tratar en la charla, y se estudiaba, o yo voy a estudiarla en particular a partir de las publicaciones de Mutis, muy contadas, por cierto, sobre su enseñanza, pero sobre todo a partir de manuscritos inéditos que desde el año 80 y pico, hace ya unos 40 años, he venido revisando en el Real Jardín Botánico de Madrid y complementado con otros estudios mucho más sistemáticos y actuales que han realizado otras personas, entre ellas Molina, a quien ahora más adelante me referiré. De manera pues que el estudio de la práctica de Mutis se basa ante todo para los efectos de esta comunicación en los documentos del Fondo Mutis del Real Jardín Botánico y en la biblioteca de Mutis, que se conserva en buena parte en el Fondo de Libros Raros y Curiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ya habrá también momento de explicar que pues, estos manuscritos han tenido que sufrir a lo largo de los años muchos manejos, revolcones, inclusive desde el primer momento en que este fondo de Mutis fue sacado de la Nueva Granada para llevarlo a su sitio actual en el Jardín Botánico, pues ese trasteo producto de la reconquista de Murillo, pues no fue favorable para la obra y para los manuscritos, y tenemos muchas razones para pensar que documentos originales de esos manuscritos se han perdido, están embolatados en otros fondos que se han venido recuperando poco a poco. En fin, es una historia, pues, es una práctica que todavía no se puede restablecer como uno quisiera, y habrá con el paso de los años sorpresas que van a permitir despejar interrogantes, complementar ideas y probablemente corregir apreciaciones. Esa es pues la situación de este estudio. La cátedra de Mutis en el Colegio del Rosario, ya lo dije, se estableció en el 61. ¿Qué características tiene esa cátedra o tuvo esa cátedra? Pues obviamente es una cátedra colonial en el sentido claro de la palabra, ¿no? Es decir, es una cátedra que está hecha con un modelo europeo dentro de un proyecto académico para una élite muy contada de criollos y que está centrada pues en la autoridad del catedrático, que es el director perpetuo de la cátedra, que por momentos va a ser reemplazado por algunos sustitutos, pero él va a morir como catedrático, director de la cátedra. Por lo demás, desde el punto de vista de institucionalización de la enseñanza de las matemáticas modernas, según el paradigma cartesiano, newtoniano, hay que decir que es un avance fundamental porque desplaza el modelo escolástico anterior. Es una cátedra laica, hecha en español, en castellano,
por primera vez. No es una cátedra que esté adscrita a ninguna comunidad. Aquí hay una ruptura en la enseñanza de esa cátedra con respecto al poder hegemónico que mantenían las comunidades religiosas, lo cual va a dar lugar a muchos motivos de discordia. Si a ello se le sume el hecho de que aquí se está desplegando por parte de Mutis una visión nueva del mundo, de tipo copernicano, heliocéntrica, y que los escolásticos estaban justamente en contra de ello, pues se podrá entender tanto conflicto que vivió esta cátedra. Y la institucionalidad, pues es una institucionalidad fragmentada, ¿no? No solamente es el inicio de un proceso nuevo de institucionalización, sino que en el comienzo del cambio hay unas luchas refractarias que van a disminuir su importancia, su impacto. También hay que decir, desde el punto de vista de la profesionalización, pues que ni en el caso de Mutis ni el de los sustitutos, Vergara, Lozano y Caldas, esta cátedra fue un motivo de profesionalización mayor de la práctica de estos miembros de la élite o del propio Mutis. Mutis era, ante todo, el médico del virrey, y luego fue como, como catedrático, ante todo, el director de la expedición botánica. Es decir, que también la profesionalización de esta nueva cátedra estuvo también fragmentada. En todo caso, no cabe ninguna duda, y en esto los distintos historiadores de la ciencia de Mutis concuerdan de que esto fue el inicio de un cambio en el ethos intelectual y científico moderno en Colombia con respecto al pasado, y que ese cambio de ethos se va a concretar, se va a cimentar, ¿no? En el periodo republicano, ¿no? Con el comienzo de una enseñanza ya dentro de un sistema educativo de Estado, ¿no? Con una alianza clave entre las élites de entonces y el proyecto de construcción, de implantación de un régimen republicano, lo cual no tiene que ser desdeñado, no me voy a referir a ello, pero efectivamente es sobre esta tradición newtoniana, sí, newtoniana y cartesiana que introdujo Mutis, sobre la cual se va a levantar una enseñanza, por ejemplo, de la geometría cartesiana ya más sistemática, más organizada, basada en textos más actualizados, pero también con un horizonte de formación de la élite, no para su propio deleite intelectual meramente, como en el caso de la ciencia, del modelo colonial muticiano, sino ya para formar a ingenieros y administradores profesionales que van a ayudar a organizar el nuevo Estado republicano. Bueno, dicho todo esto, entonces podemos empezar a mirar la enseñanza que hizo Mutis del método analítico, y empezamos por Wolf, que es el texto básico para inaugurar la cátedra, no solamente por lo que se refiere a los contenidos de aritmética, de geometría, de trigonometría y análisis que aparecen en el libro 1, sino ante todo, y ese es el primer momento de la cátedra, por el discurso inaugural que él hizo en el 72 de la cátedra, que se corresponde justamente con el discurso con el que Wolf plantea las ideas centrales que van a constituir la orientación de este primer libro de los elementos y de todos los otros libros que siguieron. Esta pues es la edición de Ginebra de los Elementa de Wolf en el año 1743, edición en 5 volúmenes. Mutis empieza destacando al estilo de Wolf, la utilidad práctica de las matemáticas, pero también su importancia en todo pensamiento racional sobre la naturaleza. Y explica, ¿no?, el método sintético y analítico en la manera que Wolf
ligaba estos dos conceptos, sintético y analítico, diciendo que esta conexión entre ambos métodos expresa de manera natural el entendimiento de las cosas. Es decir, el método sintético analítico o el método analítico cartesiano, ¿no? Es el enfoque de la matematización de la realidad, del estudio matemático de los fenómenos del mundo, pero también del estudio de los grandes problemas del desarrollo de la ciencia, matemática y física. La cita está ahí. En las matemáticas, dice Mutis, como lo dijo Wolf en el discurso preliminar, se acostumbra al entendimiento a proceder sin error, conduciéndose siempre de unas verdades a otras, de la más simple hasta la más compuesta, o al contrario, según la aplicación de los dos métodos sintético y analítico. Primer momento en el cual, en la cátedra en Colombia, en la Nueva Granada, se realza ante el auditorio de unos contados miembros de la élite, funcionarios de la corona, hijos de las grandes familias del territorio, se destaca pues este aspecto clave, crucial del método de análisis-síntesis en la formación de pensamiento matemático. Ahí tenemos el comentario que es el prefacio de Wolf a su obra Los Elementos sobre el método matemático. Continúa Mutis. Todo el artificio de las matemáticas, su certidumbre y solidez consisten en el admirable orden de que usan los matemáticos para enseñar sus dogmas. Entonces hay la conexión ya, una vez fijado, el eje central del método para el pensamiento matemático, viene entonces el concepto de orden tan caro a Wolf. Este orden del método geométrico se desenvuelve, dice Mutis, en dos componentes: resolución análisis y demostración síntesis. El método matemático, continúa Mutis, es el orden exacto y riguroso que los matemáticos utilizan en la presentación de sus conceptos. Primero, las definiciones, seguidas de los axiomas. Nótese la distinción propia del estilo también de Wolf, ¿no? Las definiciones son previas a los axiomas y postulados, eso en el caso de las matemáticas puras, o en el caso de los experimentos y observaciones de las matemáticas mixtas, y finalmente los teoremas y problemas. Esta es la lógica de Wolf, que dicho sea de paso tuvo una importancia muy grande en Colombia a lo largo de las reformas educativas y curriculares de los planes de estudio en el periodo republicano. Esto ha sido un objeto también de estudio de la historia de la educación matemática y de las ciencias, por quienes se han ocupado del asunto, destacando la influencia que esta lógica de Wolf tuvo en esa época. Volviendo a Mutis sobre el orden, entonces establecer la verdad de una proposición consiste en demostrarla como teorema mediante una cadena de inferencias a partir de definiciones y axiomas. Esto no es dicho por él así, en esos términos, pero efectivamente es, digamos, el esquema, el estilo epistemológico wolfiano, logicista, que él formula en su época. Este procedimiento se adelanta observando cuidadosamente las reglas que proponen los lógicos para hacer sus silogismos, entonces la apelación a la lógica. Y digo yo, en este discurso wolfiano del orden, la prioridad lógica no reside, como les decía antes, en el axioma o postulado euclidiano, sino en la definición, la cual, además de aclarar los conceptos, cumple un papel inferencial. Es un asunto muy clave, pues que hoy por hoy es un tema de interés significativo en
en los estudios sobre Wolf, pero también en los estudios sobre el formalismo matemático, y que uno puede encontrar ese origen, ¿no?, en la enseñanza, en el discurso wolfiano, y su presencia en estos primeros momentos de la práctica mutisiana de enseñanza, de lector de Wolf y de enseñanza de Wolf. Por cierto, esta noción de orden tiene una connotación muy importante en Mutis. El propósito del orden para él es fundamentar el conocimiento en una jerarquía de conceptos básicos de la aritmética, la geometría y todas las demás ramas del conocimiento humano. Les comentaba el tema de la prioridad jerárquica de la definición frente al sistema de axiomas, y justamente en este handbook de Wolf de hace ya unos años, creo que en 2018, uno encuentra en varios de las contribuciones del handbook ese tema como de interés en los estudiosos de Wolf, ¿no? Este asunto de las definiciones y el orden, y en particular Paola Cantú, ¿no?, sugiere que hay una conexión con el propósito de Hilbert de fundamental, de una conexión pues de este planteamiento originario wolfiano con el propósito de Hilbert de fundamentar la geometría en grupos de axiomas relativos a las nociones de incidencia, orden, congruencia, paralelismo y continuidad o completitud del continuo real, que es un sistema pues con categorías jerárquicas, ¿no? Con una, digamos, una manera con una estructura de orden muy clara, ¿no?, en ese sentido, pues, de la fundamentación del conocimiento, ¿no? En su lección sobre el método, Mutis explica la noción de análisis de los principios en términos de 3 reglas generales que de nuevo aparecen en el discurso sobre el método de Wolf. La primera es que de las ideas más sencillas y más generales se ha de subir a las más compuestas y menos generales. Asunto que estas 3 leyes, por cierto, están bien tematizadas, ¿no?, a lo largo de varias publicaciones de Mutis. Segundo, ¿no?, en la definición de los términos, nada puede quedar oscuro, nada puede quedar ambiguo. Y tercero, todas las proposiciones cuyas verdades no constan a primera vista, por la significación y percepción de los mismos términos que se enuncian, ¿sí? Es decir, aquellas verdades que no son dadas por la percepción y significación de sus términos, ¿no? Las otras verdades se deberán probar demostrando otras muchas verdades y por medio de definiciones supuestas, luego los axiomas de nuevo y las proposiciones antes demostradas. Es decir, se está asistiendo pues en un momento a comienzos de la década de los años 1770, un momento estelar en la presentación a esas élites, ese auditorio de la cátedra, de los principios fundamentales del pensamiento axiomático formal, diríamos ahora, en ese entonces. Y esa es la manera en que se va a representar esta élite, digamos, la naturaleza misma de los discursos matemáticos, la importancia suya en los procesos organizativos de las demás ciencias, inclusive de las formas de organización social y política. Y esto pues va a ser un momento estelar en la medida en que va a ser reproducido ese discurso en publicaciones, en narrativas oficiales, eh, incluso en términos políticos, los famosos debates sobre
las matemáticas puras, aplicadas, la importancia de las matemáticas en los procesos de formalización, de estudio de los fenómenos de la naturaleza, etc. Bueno, algo hay que decir también sobre la propia práctica de enseñanza. Obvio, no voy a trabajar aquí lo que fueron los contenidos de la enseñanza de Mutis. Estoy simplemente hablando en términos generales de el enfoque del método analítico que organizó esa práctica de enseñanza. Pero esa práctica de enseñanza, por basarse en la traducción de textos originales, ¿no? En particular el discurso, el volumen 1, el libro 1 en latín de los Elementa Mateseos de Wolff, pues tuvo que enfrentarse a momentos de apropiación en contexto sociocultural de la Nueva Granada de esos textos vía las traducciones al castellano. Y eso no es una tarea menor, eso fue un esfuerzo muy importante. Dilucidar esas dificultades, pues es ir al fondo del estudio de la práctica misma de enseñanza de esos textos, en este caso de Wolff, en el caso de la cátedra de Mutis en la Nueva Granada. Voy a mirar alguna de esas dificultades relativas a la definición del número. En la definición 2 que hace Mutis de la aritmética de Wolff y que se refiere al concepto de número, encontramos lo siguiente. Como la traduce del latín Mutis, en el manuscrito del fondo Mutis del Jardín Botánico se encuentra lo siguiente. Uno es aquello que siendo algo, no puede ser al mismo tiempo otra cosa dejando de ser lo mismo que es. Y hay un tachón, de lo que aparece aquí en rojo, que muestra las dificultades que enfrenta Mutis, empezando por la propia formulación escritural en latín y su conversión al castellano, ¿no? El texto es interesante porque nos da cuenta en estos tachones repetidos, ¿no? En estas reformulaciones, en esta reescritura de dificultades en la apropiación de las ideas que él enfrentaba en su contexto local al castellano, pero también dificultades en la medida en que esas traducciones no tan solo eran para él estudiar, hacerse a una mejor lectura del texto, probablemente con el amanuense que le ayudaba en la traducción o con los estudiantes que le iban corroborando la lectura del latín al castellano, sino también frente a un público más amplio de la cátedra. Más amplio, digamos, son más de 10, 12 personas que asistían ahí, ¿no? de la comunidad de letrados de Santa Fe de Bogotá. Entonces, es un revelador de las dificultades de lectura y de enseñanza, en lo que uno puede encontrar en la escritura de estos textos. Luego viene una explicación frente a la definición, una manera, digamos, de entender eso, tal como la plantea Wolff, ¿no? Y dice, la traducción, pues uno lee la traducción de esta manera: si A es 1, A no puede ser otra cosa, B. Y Mutis razona por contradicción siguiendo a Leibniz en los siguientes términos. Supóngase por un instante que A es B. Supóngase también que B no es D. Supuesto lo anterior, si no se supone que A fuese D, vendríamos en conocimiento de que A no es B, sino uno diverso del otro llamado B. Y aplicando la definición nuestra a términos más precisos, diremos que A es 1, porque siendo A, que es ser algo, no puede ser B, que sería otra cosa, diverso de A o de aquello mismo que es. Ese intríngulis de formulaciones, pues simplemente se puede leer así, ¿no? Dada la definición, razonamos sobre la definición, ¿no?
por contradicción. La proposición es, si A es 1, A no es otra cosa B. Entonces, por contradicción, siguiendo a Leibniz, supongamos que A es otra cosa B. Sea una cosa D. En relación con D, B no es D. ¿No? Suponemos eso. Si A es D, A no puede ser B por contradicción. ¿Por qué? A no es B. Si A no es D, A es 1 y no puede ser la cosa B. Entonces se entiende la definición, ¿no? De que un número, el número 1 es aquello que, siendo algo, no puede ser al mismo tiempo otra cosa, dejando de ser lo mismo que es. ¿A qué estamos asistiendo en este momento de la práctica de mutis? Pues a una tradición que pretende definir el uno mediante predicados de individuo. Y esta pretensión, las dificultades de esta pretensión se expresan en esta problemática, ¿no? Digámoslo, metamatemática que ahí se está planteando, ¿no? Hoy sabemos de que el predicado individuo no permite expresar la forma lógica del número y pues no es que solamente hoy lo sabemos, desde Hipias Mayor de Platón, ¿no? Se afirma que si Hipias es 1 o que Sócrates es 1, se llega al absurdo de que Hipias y Sócrates no pueden ser más que 1. Si se afirma que Hipias y Sócrates, ¿no?, son 2, por ejemplo, hay que admitir previamente que Hipias es 2 y que Sócrates es 2. Esa problemática está subyacente a este planteamiento de definición de uno mediante predicados de individuo, que es lo característico, pues, de este problema de mutis y de las dificultades, el impasse que revelan, ¿no?, las correcciones del texto, etcétera, ¿no? Pues para nosotros, desde nuestra perspectiva actual, eh, mm, sabemos que el concepto predicado P de 1, es decir, el cardinal de 1, significa pues que no solamente existe un X tal que P de X, sino que todo Y tal que P de Y es idéntico a X. Pero también de que el principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz eh, no se puede sino formular en una lógica de segundo orden. Decir que si X y Y comparten sus propiedades, son idénticos. Entonces, observamos pues que la pretensión de definir el uno a la manera de Wolff y de explicar esa definición de uno a la manera de Wolff mediante predicados de individuo, pues debe haber no solamente enfrentado a impases a mutis, sino al propio auditorio, que creo no podrían confiar en una explicación razonable que permitiera comprender, entender tal vez, pero no comprender el número, la definición de uno. Esta es una definición pues que no podían entender porque desde nuestra perspectiva actual es enteramente sintáctica y no se basa en interpretaciones de significado de sus términos. Bueno, eso en cuanto a uno de los aspectos, digamos, de lógicos que constituyen la práctica de wolfiana de enseñanza de la aritmética de mutis. Pasemos ahora a la geometría cartesiana. De nuevo, no voy a mirar tanto los contenidos de los textos que él explicó, pero sino el
la problemática de método de análisis síntesis que está presente en esa geometría, tal como la presentó en la Nueva Granada Mutis en la cátedra. Entonces él explica el método con un enfoque pedagógico. Dice, expondré el tema de manera fácil y perceptible en atención a los alumnos que emprenden por primera vez su estudio. A la derecha, antes de seguir, pueden ustedes encontrar el comentario de Rahuel a la geometría de Descartes de los años 1770, traducido. De nuevo es la traducción al castellano de este comentario sobre la geometría de Descartes, que por tiempo apareció como un comentario de propio Mutis, ¿no? Pero que luego se ha identificado como una traducción del comentario de Rahuel. Sobre la regla de análisis aplicada al acto de enseñar, dice Mutis que procederé examinando por partes y poniendo en cada lugar todo lo que me parece útil para hacer inteligible su doctrina. No es mi intención, dice, hacer ningún elogio a Descartes, primero porque no lo podría hacer al nivel de lo que ese gran hombre se merece. Es decir, el planteamiento lauditorio del lector de Descartes, laudatorio del lector de Descartes. Pero ante todo, porque el mejor elogio será explicar bien su geometría, planteamiento pedagógico, ¿no?, sobre el desafío que representa apropiarse y usar el pensamiento cartesiano en la cátedra. Y en fin, el planteamiento crítico frente a Descartes. Porque para Mutis comprender al geómetra no es contradictorio con rebatir al filósofo de sistema. Y la nueva cátedra de Mutis está en el marco de una posición de la corona contra la enseñanza escolástica en la Nueva Granada y contra el discurso peripatético, puesto que se trata de que esa cátedra se ponga al servicio de la formación de un pensamiento público sobre el sistema del mundo newtoniano, copernicano. Y pues hay ahí forzosamente que hacer una ruptura con Descartes. A la derecha, los comentarios de Rahuel de la geometría de Descartes. Las notas de enseñanza, un fascículo, una pequeña carpeta del fondo del jardín botánico, se refieren a la geometría cartesiana. Y ahí Mutis se encuentran pues la traducción fragmentaria de Ravel. Hoy ahora no podemos decir si esta traducción inédita, ¿no?, fue fragmentaria desde el comienzo o por los efectos de la digamos, de que se traspapelaron estos documentos en los viajes transatlánticos y luego en las clasificaciones mal hechas del jardín botánico o en las consultas por historiadores que no fueron suficientemente rigurosos en el manejo de estos documentos. El hecho en todo caso es que esta traducción fragmentaria nos permite hablar de la práctica mutisiana sobre Descartes. Uno no encuentra, desafortunadamente por ahora, en estas notas de enseñanza, el procedimiento que siguió Descartes en la geometría, en la solución del problema de Pappus, y que nos habría dado pistas más precisas sobre la aplicación del método de análisis y síntesis en la identificación de la ecuación de segundo grado de la curva, que es el lugar geométrico que contiene los puntos que resuelven, por ejemplo, el problema de las cuatro rectas, del sistema de cuatro rectas en el plano de Pappus, ¿no? Inclusive, pues, como ha sido estudiado pues, en los últimos años,
cómo ese proceso de análisis y síntesis tiene varios momentos, no uno solo, que conduce pues de el problema por vía de análisis al principio de la ecuación algebraica y luego por síntesis a la verificación de que todas las cónicas de Apolonio que resuelven ese lugar geométrico se pueden inferir de la ecuación, sino que en el mismo procedimiento de llegar al principio fundamental, no tengo tiempo pues de referirlo, hay un encadenamiento de momentos de análisis y de síntesis, todo a partir de la organización diagramática de Descartes para la representación del problema. Con este conocimiento actual que tenemos de la dinámica compleja de el uso del análisis y síntesis del método analítico cartesiano en el problema de Pappus, podríamos haber, ¿no?, entendido mejor la práctica cartesiana de Mutis si existiese, ¿no?, en el caso de la traducción de Rahuel, la parte correspondiente de Rahuel al comentario sobre el problema de Pappus en la geometría. Esperemos que en algún momento que se continúe pues en la organización del fondo y que se localicen otros documentos de Mutis como se han venido localizando en Santa Fe de Bogotá y que esto se pueda ir esclareciendo poco a poco. Pero ya lo que existe es suficiente para entender que en la cátedra de Santa Fe del Colegio del Rosario, Mutis hizo una presentación, digamos, solvente, ¿no?, de este procedimiento analítico sintético de Descartes en la construcción de la curva algebraica. Bien, solo por información, en las reglas, en la traducción de Rahuel, aparecen solo, por el momento digo, 8 reglas de las 12, y hay otra que no aparece, que es muy importante, ¿no?, y que hay indicios de que efectivamente sí y la tradujo él en otras narrativas que él tiene de este tema en sus publicaciones, es la regla 12, en donde Rahuel comenta la noción de fórmula general, aquella que, manteniendo una estrecha relación con el método analítico, hace evidente todas las combinaciones que pueden tener los términos y los signos de una clase de ecuaciones y que involucran todos los casos que se pueden presentar en la resolución o construcción de un problema. Aquella que expresa los distintos grados de las curvas a las cuales se da el mismo nombre. Ese comentario de Rahuel, interpretando la noción de fórmula general en la geometría cartesiana, pues es muy crucial a la hora de entender cuál es el fin último del método analítico y sobre todo para trabajar con ese tema en la enseñanza de los cursos de álgebra, los primeros cursos de álgebra que se adoptaron en los planes de estudio en Santa Fe de Bogotá a finales del siglo XVIII. Bueno, dejemos de lado por el momento el método analítico en Descartes y pasemos ahora a ver en la propia cátedra de matemáticas la práctica mutisiana relativa al enfoque newtoniano sobre el método analítico. Estas dos lecturas, la de Descartes y la de Newton, desde la perspectiva del método analítico, son hechas en paralelo, ¿no?, en los años 60 y 70, de finales del siglo XVIII, en Santa Fe, en la cátedra. En las lecciones de Mutis sobre los elementos de filosofía natural, en el año 64, poco después de haber dado el discurso preliminar sobre el método cartesiano, uno encuentra varias ideas. El estudio de la naturaleza, de acuerdo con el método de análisis y síntesis, es el más seguro y por ello permite abandonar para siempre todo tipo de disputas. Ya está relevando, en el caso de el empleo de Newton de este método analítico, la importancia que tiene este método, no tan solo para
un formalismo, digamos, matemático, una presentación de las ideas matemáticas o una resolución de problemas, sino también en relación con el tipo de disputas. Es decir, ¿no? Con este enfoque, ¿no? Utilizando este enfoque, es que yo, señores dominicos, ¿no? Y las otras comunidades peripatéticas, es que yo defiendo las tesis copernicanas en la Nueva Granada. Se comienza por el examen de las causas secundarias o efectos de los fenómenos para luego pasar al descubrimiento de sus potencias o causas primarias. Es la modalidad de la óptica, que en este momento Mutis está haciendo lecturas de esta óptica, que es como una transición que le permite a él pasar de una formación previa que lleva desde Cádiz, desde España, sobre la física newtoniana práctica aplicada a la medicina, basada en los experimentalistas holandeses, ¿no? Y luego, a partir de esta visión, digamos, experimental, fenomenológica del método de análisis-síntesis, como veremos enseguida, se pasará ya a la visión del método en el caso de la lectura que él haga, ¿no? Enseguida de esta, ya al terreno mismo de los estudios newtonianos de la mecánica, que son los Principia. Entonces se comienza por el examen de las causas secundarias o efectos de los fenómenos para pasar luego al descubrimiento de sus potencias o causas primarias. Y dice, Newton estableció en la cuestión 31 de la óptica, que es la cuestión crucial, ¿no?, del método de análisis-síntesis, que de las causas particulares se fuera subiendo a otras más generales y de estas finalmente a las más generales entre todas, es decir, el método analítico. Después de haber descubierto estas causas, se debe bajar por un orden contrario, considerándolas ya como principios establecidos, para explicar por este medio las causas menos generales y después los fenómenos que son sus consecuencias, haciendo ver de este modo la solidez y firmeza de estas explicaciones. Este es el método sintético. Digamos, ya es una formulación mucho más acabada, más elaborada, ¿no?, del método de análisis-síntesis en el terreno de la física experimental. Para los años ya 72 y 73, en que Mutis está enseñando ya la parte de la nueva física, la física de la mecánica newtoniana, de la mecánica racional, es bien conocido que él hace la primera traducción al castellano en Iberoamérica de fragmentos, por ahora de nuevo el problema de la fragmentación de los archivos, de los textos en los archivos, de los Principia de Newton, ¿no? Es este esfuerzo de entender a Newton sobre su texto paradigmático, ¿no?, original, que lo conduce a traducir. Y al mismo tiempo la posibilidad de disponer, ¿no?, por sus conexiones con los libreros más importantes de Cádiz, ¿no?, o su relación, ¿no?, que es esa otra hipótesis temprana, con el seminario de Jorge Juan, la Asamblea Amistosa Literaria, en donde estos textos con seguridad circularon por las propias características de ser Jorge Juan el primer newtoniano de Iberoamérica en su momento. El hecho es que él tiene a disposición suya, en su biblioteca personal, esta obra que es clave en su momento. Es la edición de Ginebra de los Principia, la edición latina de Ginebra de los Principia, ¿no?, en, en 3 tomos, ¿no?
en 4 tomos, ¿no? Los 3 libros en 4 tomos. Esta es una edición muy importante, la cual puede uno dar alguna información por el momento. La primera edición fue publicada porque hubo otra años después corregida, entre 1739 y 42. Aún tenemos en Colombia, en la Biblioteca Nacional, en el Fondo Mutis de Libros Raros y Curiosos, este ejemplar, el original de Mutis. Está dividida, pues como les decía, en 4 volúmenes. En el primero está el libro 1 del movimiento de los cuerpos. Mutis tradujo de manera fragmentaria este libro y los comentarios de Lesser, Jacquet y Calindrini, que hacen pues de esta obra una edición muy sui generis y particular en la medida en que estos comentarios son muy eruditos y sobre todo tienen la particularidad de que le dan al lector de los Principia una información que puede ayudarle a facilitar la lectura, ese gran problema al que se enfrentaba la obra en latín de los Principia, que hacía difícil su lectura para quienes estaban introduciéndose desde un paradigma anterior al nuevo paradigma. Entonces ahí uno encuentra un sinnúmero de anotaciones que incluso a veces son un tratado, por ejemplo, el Tratado de Cónicas, una síntesis del Tratado de Cónicas de Apolonio, o ciertas lecturas claves de Leibniz, o, en fin, información de astronomía, información de teoría de fluidos, informaciones sobre eclipses. Todo es una edición muy, muy erudita que con el paso del tiempo pues ha dado lugar a muchos estudios, incluso los más recientes. Hoy por hoy estamos ante un proyecto editorial magnífico de la Universidad de Oxford, de publicar en 5 volúmenes esta obra, dirigido por el profesor Pisano de Lille y el profesor Busotti de Udine, Italia, que desde ya más de 15 años han venido llamando la atención sobre la importancia de esta obra, junto con el profesor Niccolò Guicciardini. Y hay este proyecto que está en curso, fue presentado recientemente, en septiembre pasado, el 23, en un evento en Oxford, con resultados ya de avance de sus logros. Así que estamos pues ante una nueva posibilidad de leer la práctica muticiana sobre la enseñanza de los Principia en la cátedra de Santa Fe, de lo que podríamos haber estado quienes en los años 90 empezamos a encontrar estas filiaciones entre los manuscritos de Mutis del Jardín Botánico y la edición de Ginebra, ¿no? Antes, en ese momento, sí reconocimos esto, pero todavía no teníamos el bagaje que hoy tienen disponible los historiadores de las matemáticas para hacer un estudio de la circulación de esta edición en otros contextos socioculturales, en particular en la Nueva Granada. En fin, el libro 2 de la edición de Ginebra incluye el volumen 2 incluye el libro 2, el movimiento de los cuerpos en medios resistentes, hasta donde nos hemos llegado, yo mismo y otros autores, a mirar, a contrastar los manuscritos con estas fuentes primarias. No hemos encontrado ningún indicio de que Mutis haya traducido este segundo volumen. Probablemente el nivel matemático que emplea Newton en el estudio de los fluidos no sea el que él podría haber tenido para su entendimiento, ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones, etc. Pero también es posible que ese tema no interesara de manera fundamental a esa erudición newtoniana, interesara
de manera fundamental a la introducción de las nociones de la mecánica racional de Newton, que se centraron sobre todo en el volumen 3, en los dos volúmenes últimos que él tradujo, que son fragmentariamente, que son partes del libro 3 del sistema del mundo, es decir, el problema de fondo que le interesaba a Mutis y pues a todos sus contemporáneos de los Principia, que era el problema de la gravitación universal. Y en el caso particular de la Nueva Granada, aparte del interés intrínseco en el estudio de esto, Mutis tenía el gran compromiso de ser el apóstol de Copérnico en la Nueva Granada, es decir, en la lucha contra los peripatéticos que se negaban a aceptar el sistema heliocéntrico. Bien, ahí ven ustedes la parte de las definiciones del primer libro, una traducción al lado. ¿Sí? La edición de Ginebra tiene la particularidad de que reúne los 3 prefacios a las 3 ediciones anteriores y en ellos está una visión completa que Mutis tuvo, ¿no? Pudo tener del método de análisis y síntesis, ¿no? Newton advierte que la preocupación central de su filosofía consiste en investigar las fuerzas de la naturaleza a partir de los fenómenos del movimiento, lo cual le corresponde al momento del análisis, y luego, a partir del conocimiento de los principios de estas fuerzas, se pasa a demostrar el resto de los fenómenos, es decir, el momento del análisis. Al momento del análisis sigue el momento de la síntesis. Un ejemplo muy trivial, muy elemental, es los comentarios que eh, eh, los curas mínimos de la comunidad de Roma, Leser y Jacquier, hacen del corolario 2 a las leyes del movimiento, en los cuales se puede encontrar el primer ejemplo, digamos, comentario sobre, digamos, fundamental sobre las características de la matematización de la naturaleza al estilo de Newton, ¿no? Con el sistema de fuerzas asociado al movimiento de una rueda. Uno apuesta como analista de la lectura de Mutis a que él y sus alumnos se enfrentaron en ese momento, ¿no?, a una comprensión objetiva de lo que era la matematización newtoniana representada en el modelo del paralelogramo de composición de las fuerzas. El estudio del método de Newton en los Principia marca, pues, un giro conceptual con respecto a la primera parte de la enseñanza de la cátedra de Mutis, que se había consagrado a divulgar el enfoque experimental de la nueva física, no solo por la óptica, sino previamente por los estudios de los franceses, los holandeses, perdón, Muschenbroek, Gravesand, el otro, y de los franceses, pues, los experimentalistas del tipo Nolet. Les hablaba de todos estos procesos de 40 años de estudios de los documentos de Mutis sobre la traducción de los Principia en la Nueva Granada, con base en el archivo del Real Jardín Botánico. Afortunadamente, hace apenas unos meses, se ha publicado, yo creo, la obra mucho más avanzada, más sistemática, más actualizada sobre Mutis y Newton en la Nueva Granada, que es la tesis de Sebastián Molina en Milano. Molina es alumno de Guicciardini, y pues hoy disponemos, pues, de un trabajo muy completo sobre Mutis y sobre la práctica de Mutis, no solamente en el método analítico, sino en todo lo que es la apropiación, pues, de esta nueva ciencia newtoniana para la introducción en América
creo yo, por una de las primeras oportunidades de los estudios sobre la matematización de la mecánica racional newtoniana. Ahí pueden ver uno de los contenidos de este texto. Sebastián Molina es profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín, pero ahora está pues radicado en Europa. Bueno, hemos pasado entonces por la práctica muticiana de lectura de Descartes, la práctica muticiana de lectura de Newton. Hemos visto una evolución, ¿no?, de estas prácticas que permiten rupturas no solo con las etapas previas, sino definitivamente con el periodo anterior de la enseñanza de las matemáticas premodernas o escolásticas. Ahora hay un momento en el cual toda esta tradición de la enseñanza en la cátedra se encuentra con un enfoque curricular y un enfoque pedagógico más avanzado, en el cual, ¿no?, ya en la enseñanza propiamente del álgebra, ¿no?, hay una identificación, una aplicación del método de análisis y síntesis más elaborada con respecto a lo que se estaba planteado en los textos anteriores, en las lecturas anteriores de Descartes y de Newton. Ahora se trata de enseñar el álgebra de una forma muy próxima a como se va a hacer a lo largo del siglo XIX y actualmente a través de la obra de Benito Weiss. Digamos algunas palabras para concluir sobre esta etapa. Mutis se encuentra en los años 1700, a comienzos de los 1780, casi que inmediatamente se publica la obra de Weiss en España, se encuentra con esta obra y está en condiciones conceptuales y pedagógicas de conocer que es la más apropiada para, ¿no?, la enseñanza de el álgebra, la aritmética, la trigonometría, la geometría, el cálculo, etcétera, en la Nueva Granada. En particular con respecto al método analítico, ¿no?, es este compendio enciclopédico de las matemáticas el que va a darle, digamos, la posición estándar, ¿no?, de presentación del método en la cátedra, ¿no?, con respecto a del inicio de 1760, o sea que ya 20 años después hay una estandarización de un pensamiento del método analítico como el que correspondía a los textos originales. Mutis recomienda a Weiss en el plan provisional para la enseñanza de las matemáticas en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario en 1785. Es decir, hay una reforma del plan de estudios en los cuales, ¿no?, estos problemas del método analítico cartesiano, digámoslo así, ya se establecen como una normativa, una estandarización. Dice Mutis: si al comienzo de la cátedra, en 1762, se prefirieron el convenio y el curso completo de Wolf, fue por, entre comillas, la dilatada experiencia de enseñar de aquel profesor, y porque estas obras eran excelentes en su tiempo y modelos de las que posteriormente se han publicado. Pero, los avances posteriores de las teorías matemáticas han evidenciado que las obras de Wolf son en cierto modo defectuosas y que ya no convienen a la instrucción. Y hay una reflexión pedagógica sobre Weiss que le ha llamado mucho la atención, seguramente a Mutis. Aparece en la introducción al tomo 2. Esta se refiere a las dificultades que enfrentan quienes se inician en la aplicación del método analítico algebraico en la resolución de problemas geométricos. Hay dos aspectos
en relación con esto, ¿no? Es decir, en cuanto dificultades en cuanto a introducir la doble escritura cartesiana para designar los segmentos dados, ¿no?, que reconoce Weiss y que él la tematiza en esta introducción, y dificultades, ¿no?, y resolviendo estas dificultades, poder avanzar en la construcción de la ecuación final. Es decir, hay una reversión pedagógica que tiene que ver con una interpretación de lo que es el método, ¿no?, de la doble escritura, ¿no?, y el método analítico cartesiano. Según Weiss, las técnicas para vencer tales dificultades no eximen al alumno de un esfuerzo laborioso e inteligente de construcción analítica. Dice Weiss, cito, con esto concluyo: más es fortuna que destreza. Y esto lo toma de Raoul, el comentario de Raoul a Descartes, ¿no? Más es fortuna que destreza escoger con acierto las líneas y empezar como conviene el cálculo. Cuestión hay que se resuelve con suma facilidad siguiendo un rumbo, la cual sería muy trabajosa y acaso imposible de resolver si se siguiera otro distinto. Por lo que siempre que un camino parezca largo o muy penoso, será prudencia buscar otro u otros muchos si fuera necesario. No os dejéis alucinar, dice Weiss a sus lectores, de las resoluciones breves y despejadas que leyereis en las obras impresas, donde se encuentran cuestiones resueltas con tal brevedad y elegancia que luego se entiende su resolución, a la cual no llegó su autor sino después de muchísimo trabajo y de haberla buscado en vano por muchos caminos, ¿no? Uno puede imaginar, al analizar este texto dentro de los intereses de enseñanza que tenía Mutis en los años 1780 en la cátedra, ¿no? ¿Por qué es que él insiste, ¿no?, al justificar su recomendación de convertir a Weiss en el texto central de la reforma del plan de estudios, en que este es una manera más pedagógica que aquella que él introdujo en la cátedra en los años 1760, de presentar el pensamiento matemático, en particular en cuanto a el método analítico del álgebra? Bueno, conclusiones. Uno de los temas de mayor interés en la historia de la educación matemática es la función de los textos históricos en la enseñanza de las matemáticas en contextos socioculturales diversos. Los textos de geometría cartesiana y álgebra, en particular, ofrecen informaciones importantes sobre la introducción del moderno pensamiento analítico en las instituciones educativas. En esta charla he estudiado las distintas modalidades de enseñanza del método analítico de José Celestino Mutis en la Cátedra de Matemáticas del Colegio de Rosario de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XVIII. En primer lugar, en esto que Mutis expone el enfoque logicista del discurso del método de Wolff a través de su obra Elementa Matheseos Universales, que traduce y lee en su cátedra. En segundo lugar, explica las reglas cartesianas del análisis y la síntesis, para lo cual traduce fragmentos del comentario de Raoul de la geometría de Descartes. No lo dije, pero ahora insisto, eso es otra manera, sería otro. Aparte de Raoul, él utiliza para la enseñanza, en particular de la geometría cartesiana, de las lecciones de matemáticas de la calle. En cuarto lugar, presenta las ideas de Newton sobre el método analítico, tanto en la modalidad experimental de la óptica como en la perspectiva físico-matemática de los principios. En fin, al centrarse la enseñanza en los elementos de matemáticas de Weiss, como que en consecuencia de la reforma del plan de estudios de la cátedra, Mutis termina adoptando la modalidad operatoria del análisis como aplicación del álgebra a la geometría.
Esta introducción del texto de Wiles conlleva una transformación de fondo en el enfoque epistemológico, cognitivo y pedagógico de la enseñanza por el método analítico en la Cátedra Rosario, comparada con la obra de Wolf en su etapa fundacional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis Carlos. Y vuelvo a repetiros las disculpas por los problemas que ha habido con el enlace, que han sido más de uno. Así que, en fin, una pena que hayáis llegado un poco tarde, pero habéis llegado a tiempo de toda la parte central de la presentación, que la hemos empezado a menos cuarto. Así que bueno, si hay tiempo ahora, aunque no sea mucho tiempo, pero quizá unos 10 minutos para algunas preguntas. Si alguno quiere participar. Isabel, creo que... Sí, muchas gracias por la ponencia, la presentación. Yo estoy trabajando a un autor en Nueva España, Fray Diego Rodríguez, del siglo XVII, a quien también tiene esta labor de ser el primer catedrático de matemáticas para la Real Universidad de México. Entonces, pues, escuchar este tipo de trabajos también a mí me sirven demasiado. Y mi pregunta sería si Mutis tuvo interlocutores dentro de Nueva Granada y estos interlocutores, no sé si también influyeron dentro de la escritura de sus traducciones, de lo que él propuso o proponía también como la reforma pedagógica de la cátedra. Bueno, Mutis es el oráculo, como lo llamaban, del nuevo reino de Granada, o sea que era un personaje fuera de serie. Evidentemente tuvo interlocutores con el paso de los años, entre sus alumnos mejor formados, ¿no? Vergara, Caldas y otros pocos, pero que esa interlocución haya tenido impacto significativo en la práctica de Mutis y en sus transformaciones en matemáticas, no lo veo claro, ¿no? Probablemente en el campo de la astronomía y de la biología lo haya hecho. La llegada de de Humboldt en 1801 creo que da lugar a un primer gran interlocutor, efectivamente, ¿no? Y eso se ve reflejado en las técnicas de medidas barométricas de las montañas, para el caso de Humboldt, de Mutis, y para el caso de Caldas, ¿no? Esto es muy interesante, sobre todo la relación Humboldt-Caldas, que supera de lejos los métodos que venía empleando Caldas en la medición de las alturas alrededor de Bogotá, porque ya ellos se ven enfrentados es a la medición de alturas en los Andes de Ecuador. Así que en el caso de las matemáticas, esto que he planteado de hoy, de las variantes conceptuales del método analítico en Mutis, no creo yo que allí haya habido interlocución. Sí. No hay comunidades organizadas, digamos, ¿no? Las que hay son comunidades que pertenecen a otro paradigma, paradigmas escolásticos, ¿no? Contrarios al copernicanismo, diferentes. ¿Alguna otra cuestión? Yo, por cierto, aprovecho para comentar que me ha resultado curioso esta parte en la que citabas ideas basadas en Wolf sobre la noción del uno y estas dificultades lógicas en las que se meten para intentar definirlo. Me estaba acordando de Frege, que en sus famosos trabajos pues es muy crítico con todos los autores anteriores y las disquisiciones en torno al uno,
precisamente en autores anteriores, ¿no? Hay famosos críticas de Frege a estas cuestiones. En fin, daría para un rato. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pues yo no resistí la tentación de hacerle una interpretación teleológica a esas dificultades de Mutis, pues yo creo que él nunca se imaginó para nada, ¿no? Que ese era el tipo de dificultades que él estaba enfrentando al usar ese predicado de sujeto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es uno de esos momentos en que uno, como historiador de la ciencia, puede evidenciar, ¿no?, ante los profesores la importancia del uso de la historia, ¿no?, como revelador del desarrollo de las ideas matemáticas. Es una importancia, es que ustedes han visto en lo que una de las grandes, digamos, intereses de esta charla, no solamente hacer una historia de la matemática en la Nueva Granada, sino también mostrar que esta historia es muy pertinente para contribuir en la formación de nuestros profesores de matemáticas. Bueno, no sé si habría tiempo para una pregunta más, en caso de que alguno de los presentes quiera. Y si no surge, pues bueno, pues en ese caso ya te hemos cansado bastante, que llevamos mucho rato conectados. Así que darte de nuevo las gracias, Luis Carlos, por la participación y que por fin hayas podido estar con nosotros en el grupo de Historia de las Matemáticas. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a Luis, gracias a Eduardo por la invitación. Buen día, buena tarde. Muchas gracias.